Muy buenos días. Empezamos otra de las conversaciones que tenemos en el marco de preguntas y respuestas del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas y que ya llevamos como 3 años casi, porque estamos con el episodio, si no me equivoco, en 145 o 146. Yo no pierdo un poco la cuenta. De repente Ya, hasta lo ponemos mal en el título de YouTube. Y me dicen, oye, lleva Ciento la cuarenta y cuenta. seis, 146, Matías. sí, yo creo, 146. yo creo que es un tema de resiliencia, a ver quién es el último que se baja del bus. No, pero de No, los no, ciento no, cuarenta y estoy seis bromeando. en los 146 episodios, que además al principio sí que era una prueba de resistencia, era 90 minutos, ¿te acuerdas? Sí, Yo, estamos yo creo que, entendiendo que menos es más. ¿Dónde habré sí, oído yo eso? creo que entre 50 y 60 anda bien, Sí, pero tal vez deberíamos de apuntar a 45. Vamos, vamos a ir ajustando eso. yo creo que ponemos 45 y pues Y, el y, entusiasmo del y tema Buffett, nos va diciendo. O sea, sí, y Buffett, exacto. O sea, Buffett. eso. Hay cosas que nos van a estimular más, otras menos. Entonces, si estamos menos activos, a los 45 minutos nos despedimos y tan amigos. Y después, si hay otro tema que nos Bueno, entusiasma más, pues pero además, mm, lo bueno de esta conversación es que la conversación que esté siempre en una nota alta y que ujú. se despide por tiempo en una nota alta y deja pendiente para la Sí, sí, próxima. sí. Tenemos, No, por tenemos supuesto. muchos jueves por delante, Tenemos una vía por delante. o lo que nos quede. Eso no fue muy positivo, No, pero no, no, no. Toda la vida, toda la vida. Yo no pretendo hacer nada a propósito para que no sea así. no, está Así, bien, pero nunca se sabe. sí. No, por Oye, supuesto que no. estuve mirando, me recomendaron, anda a ver a un señor que se llama Alejandro Ruelas. Sí, 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 ya me vi el video que me mandaste, te lo agradezco mucho. Muy interesante en algunas cosas, otras no tanto, pero está bien. Bueno, I pero have my own opinion. Sí. No, como, pero una cosa súper y claro, interesante. como todas las cosas, tú dices, si tiene algo importante que rescatar, ya valía la pena, porque No, sí, sí, o sea, no fue una pérdida de tiempo, sin duda hay unos alguna, libros, fue una buena hay, inversión. hay libros que tienen 300 páginas y uno dice, esto se puede ir escrito en 2 páginas, ¿sí o no? Sí. O sea, digamos que, entonces, no, pero qué interesante lo que dice. Me llamaron la atención dos cosas. Una, o sea, tres cosas me llaman la atención. Una de fondo que dice que él eh, está interesado en la ciencia. Ujú. Eso es, para mí es interesante, porque poca gente uno la escucha que, o sea, te lo dicen, pero después está raro cómo es consistente el resto de su discurso con esa primera declaración. Pero Sí. este parece que anda. Entonces, las dos cosas que me llaman la atención, una es que dice que hay que conseguir que haya más empresas que le paguen Paguen para pensar, sí. a la gente para pensar eso. Y la segunda cosa que me llamó la atención fue una reflexión que hizo, bueno, la riqueza se genera solo con ciencia. Y ahí yo dije, o sea, un golpe así como un clan, ¿cómo? A ver, déjeme entender esta cuestión. Eh, Cuando tú tienes una empresa distribuidora que compra cosas y las distribuye, no está generando riqueza, está generando riqueza para los accionistas de la empresa, por lo menos. Entonces, lo que él dice es que la riqueza se, se genera o en provecho. O sea, hay una bala fría de Javier que está alimentándose.
La bala está caliente, que me sorprendió. Normalmente no desayuno, pero esto es Ya. especial, así que no lo voy a perdonar. No, por favor. Y, y entonces lo que dice este es que se genera riqueza cuando uno hace algún avance en el conocimiento que mejora cosas y lo enfoca mucho a al avance o al progreso en algún conocimiento científico, ya sea mecánico, electrónico, también biológico, en medicina, alguna molécula o algo. Y entonces lo que hacía el, el razonamiento ahí era que a medida que va aumentando la población o van naciendo nuevas personas, el PIB per cápita se va reduciendo si es que se es dispario, digamos, si no aumenta por otro lado, se va reduciendo, pues se va diluyendo. Ujú. Entonces, si uno quiere que el bienestar o la riqueza per cápita crezca, tenemos que generar nueva riqueza más rápido de lo que aumenta la población, que eso es lo que pasó en los últimos 2 siglos, ¿cierto? Porque antes de los 2 siglos anteriores, la velocidad a la que se generaba riqueza era pues pequeñita, bajita, pero empezaron a aparecer eh, inventos y avances que multiplicaron la productividad, sobre todo la productividad colectiva del intercambio y demás, que generaron un crecimiento del PIB per cápita mundial exponencial, mucho más rápido de lo que crecía la población. Y es una cosa que iba así plana y de repente, de fines del siglo XIX en adelante, para arriba. Y entonces Ruelas decía, pero es muy frustrante que estemos muy atrasados en medicina, por ejemplo. Y yo decía, bueno, puedo estar de acuerdo, pero no hay mucha gente que está diciendo que estamos tan atrasados en medicina. La mayoría de la gente dice estamos muy adelantados en medicina. Pero él dice, no, estamos muy atrasados. ¿Por qué no hay una pastilla que resuelva el tema de las caries de una vez por todas? Y hay que ir al dentista, ¿no? Por ejemplo. Y todas estas cosas son motivos de investigaciones actuales, ¿no? No es que estén, o sea, esté hablando de su imaginación, sino que son cosas que él ha visto, que hay investigaciones que todavía no tienen un resultado, pero que hay gente que está investigando. Un robot que te mantenga el clima alrededor tuyo, entonces tú vas al Polo Norte en una chaquetita, por ejemplo, pero que te mantiene un ambiente adiabático a medio metro de tu cuerpo, algo así. Puras cosas que parecen de ciencia ficción, pero dice, bueno, interesante. Yo tengo dos comentarios con respecto pues como a las dos ideas que acabas de plantear, o que plantea pues el autor de este texto o video que estás hablando. Eh, con respecto a la primera, lo de que las empresas paguen para pensar, Ujú. Ujú. yo no sé si es muy de la idiosincrasia latina, pero en general nosotros estamos como en un paradigma de que pensar es perder el tiempo. Ujú. De hecho, hace algunos años me acuerdo que aquí en la empresa estuvimos con un tema de consultoría estratégica y el consultor nos decía, es que el taller mío está diseñado para durar 4 horas y a mí me da rabia cuando los clientes me preguntan que si lo podemos hacer en 2 horas. Porque yo les digo, es que desde cuándo pensar es perder el tiempo y eso es como muy de nosotros porque queremos como estar siempre como en la candela. Entonces, eso con respecto a esa idea. Y con respecto a la segunda de la generación de riqueza,
pues finalmente todo lo que acaba de decir Matías es cierto y eso se lo debemos al sistema capitalista, aunque hoy por hoy pues haya esté más bien satanizado, pero finalmente el sistema capitalista, con las imperfecciones que pueda tener, es una máquina para sacar a la gente de la pobreza. Si vemos el nivel de vida de la gente hoy, pues que hoy sigue habiendo pobreza en el mundo, pero hoy todos nosotros tenemos mejor vida que la que tenía un emperador hace 200 años. Entonces, entonces, a medida que haya más libertad para generar riqueza, pues más desarrollos va a haber en el campo de la medicina, de la tecnología en general. Pero a medida que se empiecen a restringir más los negocios y que cada vez sea más difícil para la gente obtener riqueza de algo, pues nos vamos a frenar en el desarrollo tecnológico. Eh, yo alguna vez leía, no me acuerdo si fue Ayn Rand o no me acuerdo quién era el que decía que el sentimiento que mueve al mundo, así nos suene, así suene un poquito malvado, entre comillas, pero el sentimiento que mueve al mundo es la codicia. Finalmente, y esto no tiene nada de malo, es decir, pues yo siempre voy a querer lo mejor para mí y para los que me rodean, entonces todo lo hago para obtener lo mejor para mí y para nosotros. Y eso es lo que nos ha movido pues en la historia, pero si nos empiezan a poner restricciones y limitaciones, pues cada vez los desarrollos se van a frenar más y si yo no puedo obtener la riqueza esperada de mis esfuerzos, pues finalmente termino desistiendo. Eh, Lastimosamente, pues hoy, ya esto es un punto pues como más personal, pero yo creo que hoy está muy satanizado el capitalismo y como dije ahorita, a pesar de las imperfecciones que pueda tener, ha sido una máquina para sacar a la gente de la pobreza, en mi opinión. Javier, eh, empezaste a hablar y dijo, yo quiero, yo quiero. No, es que estaba haciendo, voy a comentar algunas cosas, no voy a expandirme mucho con el comentario de Daniel, que en gran mayoría lo considero acertado, o sea, coincido en varios aspectos, hay algunos que no, pero lo primero, y continuando con la extracción de valor de la conversación de Roel Asgosi, una de las cosas que me llamó la atención también no es solamente el hecho de pagar para pensar, y hace la conexión con el Renacimiento y pone a Leonardo da Vinci de ejemplo, que era un hombre que le pagaban para pensar y poner la cabeza a funcionar, y eran multifuncionales desde el punto de vista que exploraban todo lo que no sabían, desde la física, el arte, la mecánica, etcétera. La ciencia, la biología. Yo creo que el elemento fundamental y lo que me llamó más la atención es que hice un trabajo que él hizo fue con el País Vasco, con Euskadi. Y en el País Vasco la lógica fue cómo integrar 3 piezas fundamentales para que haya desarrollo. Lo primero tiene que ser ver el ambiente o el ente público donde cuáles son las reglas que le vamos a colocar al sistema para jugar. Después, cuáles son esas reglas, tienen que estar alineadas con los incentivos y la libertad para ejecutar, que es lo que decía Daniel. Y para mí el capitalismo como concepto bien entendido es la libertad de perseguir tus propias ideas sin estrellarte o sin coartar lo que otro puede hacer. Y al final es el libre intercambio. Cada vez que alguien le pone una regla de cómo tenemos que intercambiar, qué tenemos que hacer, empieza a aparecer ese concepto de que alguien más sabe mejor que tú qué hacer con tu vida. Entonces llámese eso gobierno o regulaciones. Para mí eso es. Entonces cuando uno mira el capitalismo, en realidad el capitalismo no lo hemos tenido como ese concepto casi nunca. La mejor expresión de ese capitalismo fue al principio de la Revolución Industrial y en Estados Unidos al final del siglo XIX, ¿ya? Donde realmente la gente estaba desarrollando y expandiendo la habilidad empresarial por todas partes. De hecho, es interesante que en Estados Unidos a los
a los magnates, voy a llamarlo así, industriales, que propiciaron una gran cantidad de desarrollo industrial y económico en el país, los llaman de robber barons, o sea, los varones ladrones, ¿ya? Porque acumularon mucha riqueza, ¿no? Pero cuando uno multiplica eso por la cantidad de riqueza que generaron, o sea, nadie mira eso, mira lo que se quedó en las manos de ellos nada más. Entonces hay como varias cosas ahí que explorar. Y la última parte que tenía que ver con el tercer elemento, si lo entendí bien, de Ruelas Gossi sobre Euskadi, habla de las empresas. Entonces, las reglas del juego, la cancha, digamos, y los incentivos y el tema empresarial. O sea, que la empresa es el fundamento de la generación de riqueza. O sea, como la gente se agrupa para hacer algo que, que mejora la calidad de vida y el estándar que él está mirando de cómo progresamos, y por eso es lo que decía Matías de la biología y todas estas cosas, para él la riqueza está asociada a mejorar el estándar de vida, ¿ya? Y cuando uno mira y dice, lo que más me sorprendió fue, si uno mira Euskadi, lo que está haciendo el País Vasco ahora es sorprendente del grado de industrialización, la productividad que tienen, y es diferente al resto de España, ¿no? Y dice, sí, eso lo hicimos en una sesión de lo que llama orquestación estratégica, hace 13, 16 años. Y ahí me quedé, lo vi y dije, ahora sí es verdad que ya me picó la curiosidad y me dio rabia también. Entonces voy a tener que ir a leer qué más ha hecho este señor, porque que de un ejemplo así uno dice, pucha, al final eso es lo que uno quiere. Y el último comentario y cierro y les dejo espacio. Esta mañana estaba con Ana María cuando nos levantamos, o anoche no me acuerdo, salió en una noticia donde había una pelota y estaba dividida con toda el Producto Interno Bruto de los distintos países, el tamaño de la economía, ¿ya? Entonces, un gran pedazo, obviamente, Estados Unidos con 30 trillones a la gringa, ¿no? Trillones en dólares americanos, después estaba China, después venía la India y otros tantos más, Alemania. Alemania también, Alemania, exacto, Japón. Pero entonces empezamos a comparar cómo así que, por ejemplo, el sudeste asiático y América Latina, ¿no? Cuando tenemos más o menos en algunos países de tamaño parecido, pero la productividad es absolutamente distinta. Y entonces nos dio más rabia todavía, ¿no? Y lo que me hizo pensar, después que vi el video de Matías, es que precisamente ese tema de las reglas de juego y los incentivos donde están y el tema empresarial. Entonces ahí ya después no queda sino meterse a pelear ahí entre el capitalismo y todo lo demás, las estupideces que hacemos escogiendo gente que está gobernando nuestros países y la mentalidad que tenemos, lo que decía Daniel, es ese entendimiento que parece codicia, que yo no lo entiendo así, para mí no es la codicia el motor que tiene la gente, pero ya eso son cosas filosóficas para conversar con una cerveza, ¿ya? O whisky. Entonces, El sentido que uno le da la palabra, porque sí, por eso, codicia es hay que una ver, cosa mala, sí. O sea, porque es querer sí, tener más por tener más, no eso, querer exacto, que le retribuyan a uno el fruto de su eso. trabajo, que es otra cosa. Que es otra cosa, Eh, exacto. Pero pero, o sea, yo lo fantástico y entendí, agradezco el tema, yo sí. también, sí, yo también estoy, porque no le cambiamos el nombre a la codicia, pues la codicia es una cosa que es mala, directamente. No es bueno ser codicioso. Entonces, como existe eso, no le quiero cambiar el nombre, para no, porque tiene que seguir existiendo el calificativo, esa denominación. Leonardo, ¿te arrepentiste o qué? No, sino que estaba esperando como el minuto. Creo que, Muy pacientemente. exacto, sí. Una de las cosas que he ido en la vida, en la línea de lo que dijo Javier y lo que dijo también Daniel, hay una frase de Deming que decía que la gerencia es la que hace la calidad de la empresa. Y viendo eso en segundas líneas o profundizando,
claro que tiene razón, porque es el gerente o el dueño o el top management el responsable de con qué proveedor nos vamos a ir, qué personas vamos a contratar, qué reglas del negocio vamos a operar la empresa. Entonces, y eso lo conecto también con el pensar, ¿no? Con esto de que pagar por pensar. No muchas veces el top management tiene el tiempo como para poder realizar esa actividad de pensar. ¿Por qué? Porque lo urgente lo tiene colapsado de tomar decisiones. Y aquí pongo algo en la mesa, porque en esto de pensar, bueno, como nosotros, en estos casos, como consultores, como personas que ayudan a la empresa a poder mirar lo que no miran, y ahí me surgen preguntas de un post de Alan, del doctor Alan, que decía, bueno, ¿cómo ayudamos a la empresa a llevarla a qué productos producir, qué producir? Cómo producir estos productos y cómo no producir estos productos, y dónde producir estos productos y dónde no producir estos productos. Entonces, dejo eso en la mesa como qué recomendaciones darían ustedes para poder ayudar a estas empresas como a producir lo que es más rentable, lo que es no menos rentable. Ahí me surgen dudas con respecto a esas declaraciones. Eso. Y Jorge pues, está ahí. Y también Daniel. ¿Quién quiere hablar antes? Y yo No, tengo, Puedo arriesgarme, puedo arriesgarme antes. yo voy a anotar, pues me han provocado. Yo tengo que darles todas mis opiniones respecto a lo que han dicho. Ok, Cuenten, yo cuenten. quiero dar un par de opiniones sobre, tratando de relacionar el planteamiento de este señor con teoría de las restricciones, ¿no? Por un lado, el asunto está en pensar, ¿no? El pagar para pensar, ¿no? Eso requiere, podemos hacerlo más general y decir cuál es el financiamiento para que alguien pueda recibir por pensar. El financiamiento puede provenir de un excedente operativo, una empresa o un país en el cual hay excedentes y se puede invertir en eso, o una empresa o un país en el cual hay ahorros, hay una riqueza que se puede invertir en eso. Entonces depende de eso y de las condiciones ambientales, ¿no? Pero si las condiciones no están dadas y si el excedente y el ahorro no es suficiente, entonces es sencillamente una decisión, ¿verdad? Que la empresa decida que tenga alguien o la gerencia que sentarse a pensar en cómo hacerlo mejor, aunque no tengan altos márgenes, aunque no tenga un saldo de caja muy grande. Por el otro lado, Pero como se trata de pensar para lograr el desarrollo, es que pero déjame terminar la idea que la no, complemento y así tengo porque más elementos de juicio. no, pero a mí se me va a olvidar después preguntarte lo que te voy a preguntar ahora, porque tú haces una Bueno, afirmación y yo no la entiendo. No la ajá. entiendo la afirmación. ¿Qué significa lo que estás diciendo? ¿Significa que le va a pagar a alguien para que piense en algo que no va a producir una mejora en la utilidad o en la rentabilidad? No, no es así. Se supone que está pensando, que debe estar pensando en algo que va a generar una mejora. Pero si es Bueno, una empresa que entonces, está en su límite desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces posiblemente, o un país que no tiene excedentes ya, o sea tampoco, que no, entonces eh, se hace está, más difícil. Y la única están manera de en seguir el límite, adelante es que sea una decisión de política interna o nacional. ya, pero siempre una decisión, pues. Siempre, es que todo es una Ya, pues. decisión. Es la segunda idea que quería decir sobre esto, que es porque estamos hablando de pensar para desarrollar, es que yo efectivamente, si estoy en el mundo, en el paradigma, en el mundo del costo, podría estar pensando y dedicar el pensamiento a bajar los costos, ¿no? Y todo mi esfuerzo y mi tiempo gerencial puede estar dirigido a bajar el costo y estoy pensando. El asunto es que hay otro camino, ¿no? Que es
para aumentar la productividad y aumentar los ingresos, aumentar el volumen de operación. Y ahí tienes dos caminos al mismo tiempo, uno físico. Entonces vienen los ingenieros y pueden diseñar una máquina que haga las cosas más rápido y está aumentando la productividad y está generando riqueza. Pero hay otro, ¿no? Que es el pensamiento que tiene que ver con el know-how para hacer las cosas, con lo que tienes a hacer las cosas mejor. Y ahí es donde está TOC, ¿verdad? Cuando tú estás pensando con esa filosofía, no estás en el mundo del costo, que es lo contrario, y no estás cambiando las máquinas, lo que estás es cambiando la manera de hacer las cosas para generar más riqueza. ¿Bien? Entonces estás pensando, pero habrá empresas que sencillamente no están dispuestas a dedicar tiempo a ese tipo de pensamiento. Y ahí era donde yo conseguía la relación entre TOC y este planteamiento. Esa es la idea. Muchas gracias. Yo voy a comentar otra cosa. O sea, fíjese que también depende lo que uno entienda por generar riqueza. Pero Jorge Ah, está, perdón, me callo. No, dale. Después sigo. perdona que te... No, que no vi mano. Voy Dale. a ser un poquito moderador. Que me respete las canas, dice. Sí, No, Hágale. varias cosas. y la barba. También, porque ahorita Es que- estoy es que- ahorrando en cuchillas, dice. Es que no lo habíamos reconocido, no sabíamos quién era. Y estoy de negro, mejor dicho. Varias cosas. Desde una frontera puramente práctica, porque la vida me dio la oportunidad de dirigir varias organizaciones. Entonces les voy a contar una historia rápida, no es alrededor de esto, que está atado a la charla que tuvimos la semana pasada en cuál es el conocimiento que la empresa debe asegurar que perdure en el futuro. Estando en la compañía de mis amores y la cual tuve oportunidad de llegar a ser el director general en Colombia, yo tenía lo que llamaba la escuelita de Doña Rita, que era un programa de radio muy famoso en Colombia, y era eso, era tratar de explicarle a la gente en sencillas palabras qué era eso. Yo tenía tradicionalmente a 5 personas dedicadas únicamente a aprender y a traer nuevas cosas de afuera para ver cómo las podíamos utilizar. Discrepo en lo que dice Daniel, en el sentido de que tiene que haber excedentes para poder dedicar a eso. No, mi visión para ese entonces, y sigue siéndolo, es que eso es proteger el futuro. Entonces, si uno no invierte en el hoy, sino que todo es que tiene que tener un retorno sobre la inversión, puede uno llegarse a enredar grandemente, ¿sí? Porque pues finalmente todos los trabajos de una empresa tienen que tener alguna razón de ser para formar parte de la organización. Eso por un lado, eso les digo, no fue muy bien recibido en principio por mi equipo directivo porque, Jorge, pues usted nos está pidiendo que generemos más dinero y usted se lo está gastando. Dije, les resto eso de la rentabilidad. Ahí está. Esto es culpa mía, pero después me lo van a agradecer. Eso por un lado. Obviamente había que escoger a personas que tuvieran ese corte de investigadores, de pensadores, de cuestionadores. Por otro lado, también el contrapeso de las dos vertientes armadas, por decirlo así, del capitalismo y el socialismo o el comunismo, ¿sí? En la empresa había sindicato. Entonces, si ustedes lo piensan, desde ancestrales tiempos, quienes generaban la riqueza eran los trabajadores, o sea, los que hacían las cosas, ¿sí? Eso después fue evolucionando y se inventaron la gerencia. Pero para un trabajador, él ve que la gerencia es una burocracia innecesaria, que no hacen mucho, porque es que no ven el trabajo, es un trabajo más intelectual. Entonces, y además de eso, mejor pago que el trabajo manual, físico. Entonces, si uno pone eso en la balanza, comienza a entender que esos dos personajes antagónicos en una compañía en el que uno quiere, págueme más por hacer menos, mi visión, ¿sí?
y el otro es, yo quiero hacer cada vez menos, ¿sí? Trabajo físico, supuestamente, pero estoy garantizando la empresa. Entonces, en estos días me mandaron de Colombia, de aquí de Colombia, un empresario bastante salido de los chiros, como decimos aquí, diciendo que el gobierno lo estaba tildando a los empresarios de oligarcas. Y él dice, yo llevo 50 años trabajando aquí construyendo lo que hoy tengo. Me he levantado todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, lo que yo no tolero es que alguien que se quiere levantar a las 10 de la mañana y acostarse a las 2 de la tarde tenga las mismas prerrogativas que yo tengo. Yo lo que tengo lo he construido y he con ello ayudado socialmente, que ese es el último punto, al tema de una mejora social, porque todos los empresarios tienen, no, en mayor o menor escala, ese bichito de hacer una labor social, pero esa no es nunca la fuente primaria de su pensar. O sea, eso es una derivada de hacer bien las cosas, de tratar bien a la gente, de darles oportunidades, pero al principio, si yo estoy perdiendo dinero y me dicen, no, venga, vamos a montar la guardería de niños de las señoras madres de familia que no pueden venir a trabajar, uno dice, pues sí, está bien, pero del cuero tienen que salir las correas, ¿sí? Porque en eso sí es un tema de, claro, todo el mundo habla con mucha facilidad de la chequera ajena, ¿no? Uy, usted debería hacer esto, usted debería hacer esto otro. Entonces, un poco desde la frontera de la experiencia, después de que yo me retiré de la escuelita Doña Rita, la desmontaron, ¿sí? Eh, y hasta ahí les puedo contar porque pues después la compañía ya no existe en Colombia, la vendieron, le cambiaron el nombre, lo que siempre pasa con esos conglomerados. Entonces ya uno dice, bueno, yo hice lo que me correspondía, quizás no tanto, porque si hubiera estado el camino más claro y trazado, pues a lo mejor eso no habría sucedido. Entonces un poco desde la experiencia de ver las dos caras, ¿sí? E imagínense ustedes el gerente general o el director teniendo que manejar esta papa caliente de estos quieren trabajar menos y ganar más, ¿sí? Entonces, y es legítimo, ¿sí? Legítimo en el sentido hombre, si uno mira la enseñanza de TOC, en general no hay que sudar tanto. Muchos de los recursos están ociosos en términos de la producción, ¿sí? Entonces no es el tema de que el sudor equivale a más dinero, no, eso por definición está fuera de la ecuación. El sudor vale donde tiene que estar sudando, ¿sí? Que es distinto. Y esos no son el equipo directivo. Me refiero en cuanto a lo físico, ¿sí? Pero hacer sudar el cerebro pensando es una cosa muy complicada, muy exigente. Aquí Y la fuente. dice Bruno, pero ya a los gerentes le están pagando por pensar. Dice, No, algunos les No, pagan no. más plata de la que deben entonces porque no piensan mucho. O sea, mire lo que Bruno, pasa es que piensa en los famosos bonos que le ofrecen a los altos ejecutivos en Estados mm, Unidos, que después del segundo año se ganan los bonos y renuncian porque la y se compañía van va al Sí, barranco. palo abajo. y dice Daniel, antes de que Javier, porque tú ibas a apuntar algo, dice, el trabajo duro en la dirección equivocada puede ser lo más improductivo que hay. O sea, como dice Peter Drucker, ¿cierto? Eh, no hay nada más ineficiente que hacer eficientemente lo que no debe ser hecho. Sí, y finalizo con una política que yo establecí. Mi oficina nunca tenía la puerta cerrada, nunca. Pero les dije, cuando la puerta esté cerrada, no quiero atender a nadie. O sea, esos momentos debo estar pensando o estar en algo que no necesite interrupciones. Y pues al principio costaba, ¿sí? La puerta estaba cerrada, golpeaban y abrían. Y yo les hacía una cara de tragármelo, ¿sí? Porque les dije, ¿qué parte de que la puerta esté cerrada no entendieron? ¿Sí? Y todo el mundo tiene ese derecho hombre,
estoy en una cosa que no quiero ser interrumpido porque es muy, claro, importante para la relación con el negocio y más si tú eres el director general, ¿sí? Entonces, es un poco también permitir esos espacios, porque no crean, en la cabeza de nosotros está también que todo el mundo tiene que estar trabajando a toda hora. Revísenlo, o sea, ¿por qué creen que los espacios de oficina hoy en día son bajitos, mucho no hay oficinas cerradas, no muchas, todos se tienen que ver entre todos? Este es un ambiente demoníaco para trabajar, en mi opinión, Perverso, perverso. porque no hay silencio, el uno está hablando, el otro se ríe, usted está concentrado en alguna cosa. Eso, particularmente yo pongo a los equipos de contabilidad como ejemplo, ¿sí? ¿Qué quería el contador jefe o el director de finanzas? Ver que todos estuvieran trabajando al final del día. Y una experiencia de eso, tuvimos la oportunidad de cambiar las oficinas en la compañía de mis amores. Entonces, todos los gerentes de planta que eran arquitectos frustrados hicieron su propuesta de cómo eran las oficinas. Miren, el factor común era el que les estoy diciendo. Yo quiero estar viendo a la gente. Y yo les decía, pues, ¿qué pasa si yo le pongo a usted la oficina en el 10º piso de Bogotá y su planta está a 500 kilómetros? ¿Cómo va a ser? En esa época no había la virtualidad que hay hoy en día. ¿No puede administrar? Entonces, un poquito es la relación esa entre Eli Schreiber tiene algo que a mí me encanta y dice, miren, hay dos tipos de flujos en los negocios, ¿sí? Unos tipos de flujos es poder garantizar el futuro. Ese es el flujo de nuevas ideas, de nuevas formas de traer más throughput, que en últimas es más beneficio, más riqueza. Que ¿cómo la distribuye usted? Bueno, depende de lo que dijimos en un principio, ¿sí? Ese es uno de los tipos de flujos y de ese flujo casi ninguna empresa está consciente o no lo promueven, ¿sí? Porque tiene que haber alguien pensando en cómo vamos a traer más throughput del futuro. En una errada versión de que esos son los de mercadeo. Mercadeo, pues sí, hay equipos de mercadeo muy talentosos, muy brillantes, pero en general mercadeo está pensando en participaciones de mercado y cuánto vamos a gastar en publicidades y en televisión y en no sé qué, pero en generar más throughput realmente, o bueno, vamos a hacer una campaña, qué sé yo, el ejemplo más claro, pague 2 y lleve 3. Y bueno, sí, eso puede traer más ventas esporádicamente, pero la pregunta no es más ventas. La pregunta es qué rentabilidad adicional nos va a generar hacer eso. Y aprendiendo a hacer las cuentas del throughput, como me pasó con el caso de un gerente y amigo. Cuando yo le enseñé a hacer la cuenta del throughput entre dar un descuento X, cuánto más tenía que aumentar el volumen para salir tablas o par. eh, eh, se- casi se pone a llorar. Porque yo le dije, mire, es que el problema no es vender más, es que esa meta está mal fijada. ¿Sí? Pues obviamente para poder generar más rentabilidad o más throughput, hay que vender más. O sea, Más o le volumen. achican los costos totalmente variables. No hay otra variable ahí. Pero al final del día, los cuentos esos, jefe, deme el 5% de descuento y yo le aumento el 10% las ventas. Primero, las ventas no crecen al 10, casi nunca. ¿Sí? Y segundo, usted ya dio el 5%. Y eso va generando, y además los vendedores son de un cuero muy duro, ¿no? Como No, digo pero yo. es muy fácil contradecir eso, pues, Jorge. Si tú tienes un 5% de rentabilidad sobre las ventas como utilidad, o sea, rentabilidad final del negocio, al final del año, da un 5% en todas tus ventas sin cambiar nada del volumen y diste toda la utilidad. No, está claro, pero es que el santo grial ahí es, jefe, con 5% de descuento vamos a ¿No? Sí, 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 duplicar las ventas. conozco Sí. el razonamiento.
Sí, y entonces un poquito en la dirección de los negocios, mi comentario va en esa balanza diaria del director general o de la junta o de los dueños, ¿sí? Con una visión social. Si uno retrotrae todo el árbol de estrategia que escribió Eli Goldratt para el programa de satélite, que me imagino que lo tenía escrito desde antes, la cúspide de ese árbol es nunca tener que despedir a la gente. Y uno dice, Madre Santa, ¿cómo así? Allá arriba debía decir, Su Majestad el dinero, el que no lo persiga lo voto, algo así. Y no, eso son cosas más bajas en la necesidad de la organización de poder seguir creciendo. Entonces, nuevamente, como él mismo decía en esa sesión de estrategia y táctica, es el contrapeso de las tres necesidades de generar dinero, de proteger a los empleados O sea, y los... más que contrapeso es reconocer la necesidad, o sea, que son condiciones necesarias, Claro, las no, o tres. sea, la definición O de sea, no, estrategia es de que ahí, contrapeso suena como que hay un trade-off, no, no hay no, trade-off. no, pero hoy se ve como un trade-off, hoy, Bueno, de acuerdo, esa es la base de todos los males, exacto. aceptar las contradicciones. Entonces, el tema de la definición de Goldratt de cualquier buena estrategia no puede violar ninguna de esas tres condiciones necesarias del Sí, sistema. bueno, Entonces uno dice, Madre Santa, ¿sí? Tengo que atender los mercados y satisfacerlos. Tengo que favorecer y satisfacer a mis empleados, ¿sí? Y tengo que generar más dinero hoy y en el pero futuro. ¿quién fue el primero que dijo eso por escrito? ¿Y en qué año? Bueno, esa lección sí no la M- tengo. 1911, mucho antes Ajá. de que naciera Diego al rato. Sí, sí. Lo que pasa es que Y yo no lo... el que lo escribió se llama Ya, Frederick Winslow Taylor. Taylor, ya. El punto al final del día no es Pepinito escribió tal cosa, sino que No, eso se lleve a la práctica y valioso, bueno, ¿sí? pero De no, entender al eso. final del Cuando día ustedes, todo el tema es lo que estamos conversando y tú lo has pues, ilustrado con toda esta historia. Una cosa que yo estaba pensando mientras estaban contando esto, que había algo que yo no terminaba de estar de acuerdo con Ruelas, con ajá, Alejandro Ruelas, me pusieron el apellido ahí. Y no De necesariamente, sí. no necesariamente todo eso mismo, no necesariamente toda la riqueza se genera haciendo invenciones eh, de conocer mejor cómo funciona la naturaleza misma, ¿no? La biología o la física o la química. O sea, yo pienso que lo que dijo Daniel Ortiz hace un rato, lo que tú dijiste, o sea, todo en teoría restricciones con los procesos de pensamiento y con todas las aplicaciones se demuestra que eso es así. Hay espacio donde pensar consiste en descubrir cómo utilizar mejor los recursos que uno tiene, o sea, cómo en mi idioma es cómo mejorar la sincronización, es cómo eliminar los conflictos. Y eso genera muchísima riqueza, creo yo. sí, Y no estamos inventando el nuevo cohete para ir a Marte, ¿no? y además de eso uno ve, digamos, unos CEOs de estas compañías tan grandes que tienen un asistente para manejarles la agenda. Entonces, yo digo que esa es la apología del delito, en el Ah, bueno, sentido de pero yo quiero seguir usando al máximo el tiempo para las 2000 actividades que tengo, que sé que no las puedo hacer, pero entonces quiero tratar de hacerlas todas cuando la esencia es, ok,
el que pueda llegar a comenzar a pensar que todas esas actividades no son necesarias para lo que realmente es lo que esa persona tiene que hacer, va a encontrar el tiempo suficiente que le está haciendo falta, ¿sí? Para hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando uno dice, ¿y cuál es su misión? No, pues dirigir la empresa. Ah, ¿y eso qué significa? No, pues atender todos los asuntos que requieren que yo esté. Y mi ejemplo más flagrante es con muchos gerentes y amigos hoy en día, le digo, oye, la agenda tuya del día de mañana, ¿qué tiene? Entonces dice, mira, primera hora el comité del COPASO, que es el Comité de Salud Ocupacional y no sé qué, ¿sí? Si bien eso es un tema importante porque tiene que ver con la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad de los trabajadores, él puede tener a alguien ahí que haga eso sin que él esté. O sea, eso no es una prioridad. Ahora, si algo pasó en ese comité que requiere su atención, después le contarán. Pero están llenos de una cantidad de cosas de esa índole, de que uno dice, bueno, ¿y cuánto del día te sentaste, como decimos aquí en Colombia, a echar globos ahí en tu oficina con la puerta cerrada a ver cómo traer más cosas? Ah, sí, claro, hicimos mucho de eso. Mira, analicé los descuentos que me pedían los vendedores, analicé la nueva campaña de mercadeo. Entonces uno dice, desde la frontera de un entendimiento de TOC, uno dice, ¿qué? O sea, pues sí, aparentemente van en la dirección de generar más trucos. Ah, bueno. Y su majestad, ¿cómo vamos a manejar este negocio no con 150 personas, sino con 100? Esa es la maldición bruja de Pero, todos los negocios. pero O sea, tú ¿cómo? encuentras que es malo contestar esa pregunta. Yo lo encuentro fantástica contestar esa pregunta. Eso no significa No, que ya los 50 que me sobran los voy a echar, sino que les vamos a dar más trabajo. Vamos no, a desarrollar los nuevos proyectos que tenemos. claro, pero el punto al final del día al que yo me refiero ahí, y coincido con que la capacidad de la compañía de hacer cosas está inherentemente en la compañía. Lo mismo que escoger el CEO nuevo, debería en el 98% de los casos salir de adentro de la organización, el nuevo. Pero traen a alguien Sí, de fuera y entonces eso le pega una desestabilizada al sistema terrible. Si está bien, bueno, sea que esté bien o sea que esté mal, la desestabilizada es tenaz. de Entonces, acuerdo. Eso es lo que cuando. hablamos el jueves pasado. De Exacto, acuerdo. exactamente. Todo está relacionado con eso mismo ok, ¿cuál es el plan de sucesión aquí? Porque yo le estoy diciendo, sí, yo le voy a garantizar trabajo a usted por los próximos 30 años, 40 años, pero haciendo que lo mismo. Bueno, Y piensen en cualquier persona, ¿sí? Yo digo que las personas de operaciones, los operarios mismos, son unos titanes. O sea, 20 años, 30 años parados frente a una máquina con ruido, con calor, ¿sí? Y encuentra uno personas de una motivación que uno dice, ¿de dónde saca la motivación? Que eso es un trabajo ¿y qué va a hacer mañana? Voy a escribir. Y pasado mañana voy a seguir escribiendo. Y dentro de 10 años espero seguir escribiendo. Esa misión no es fácil, ¿sí? Sin embargo, repito, está mi lectura muy menospreciada en el sentido de dos palabritas que a mí me causan roncha y rasquiña: obreros y administradores. Esta de obreros es en sí misma despectiva, ¿no? O sea, usted está hecho es para usar las manos, ¿sí? Pero el cerebro suyo no lo necesitamos. bueno, yo no comparto eso, pero esa sí que es otra conversación. Tú, Javier, tenías un comentario antes de. Ya se le No, olvidó porque no se acordó. yo tengo tres cosas que quiero decir para cerrar. No, mi único comentario es yo quiero saber qué piensa Elena, Ah, bueno, pero después de ti. no, porque ya nos quedan como 3 minutos, así que Ya. cierra. Bueno, listo, yo digo tres cosas rápido. Una es
creo que está mal entendido lo que es capitalismo, porque el libre intercambio no es capitalismo, es libre intercambio, eso ha existido toda la vida. El capitalismo es un invento que es antinatural al ser humano, que consiste en que lo que tú produces no lo consumas inmediatamente, sino que te restringes y lo acumulas para acumular un capital que después va a multiplicar la productividad de lo que uno hace y lo que hace el resto. O sea, el capitalismo es opuesto al consumismo, es opuesto al consumismo. Esa es primera. Entonces no tiene que ver con si es, porque de hecho los chinos que son anti-libertad son capitalistas. Y el comunismo tiene una contradicción en sí mismo y que dice que no hay capitalismo y entonces uno dice, ya fantástico, ¿tiene ejército su país? Sí. ¿Y con qué lo pagan? ¿De dónde sale la plata? Entonces tuvieron que acumular capital del trabajo de otras personas que no les pagaron todo lo que dicen que valían, ¿cierto? O sea, no, no existe ese concepto, está mal eso. En cuanto a la pobreza, el otro día escuché a bueno, Miguel Ancho Basto, muy bueno el comentario, le dicen, oiga, pero ¿qué es lo que explica que aquí haya tanta pobreza? Dice, la pobreza no hay que explicarla. La pobreza es la condición natural del ser humano. Lo que hay que explicar es la riqueza. Excelente. Sí, o sea, es facilísimo lograr pobreza. No necesitas hacer grandes cosas. En cambio, No, no riqueza, necesitas esfuerzo, pues en la mayoría de exacto. los casos. Y ya, pues el comentario ya lo dije, el de pensar en qué, o sea, pagar para pensar en qué, no solamente es para inventar nuevas cosas, sino que también es para ver de qué manera resolver conflictos y contradicciones que se van produciendo. Y eso sí que es gran trabajo para los gerentes. Y Elena, tú, Daniel, ¿querías decir algo o qué? Daniel no. Yo no. Trujillo. No, yo la quería hacer No. hablar. Sí, a Elena, a Elena. A ver, dime, Javier, dime. Sádico. Diga algo, diga algo. Algo. No, Lo no, que pasa no. es que, lo que pasa es que es muy agradable escucharla a ella, entonces yo entiendo a Javier que le esté solicitando esa intervención. No, ya se Sí. nos estamos empezando Mu- aquí a tirar flores. mucha bestia. Me interesa saber qué opina. En realidad quiero una perspectiva diferente desde el punto de vista de la experiencia que tiene Elena dirigiendo plantas de producción y eso, como para contrastar en el piso de producción y con la gente que está trabajando, pues ya todo lo que hablamos. Eso es lo que era mi interés. Bueno, ya me quedé con la parte que decía Jorge de cómo la parte directiva a veces le llama a los que están abajo, los que realmente hacen el trabajo duro, operadores, ¿no? Inclusive me tocó una experiencia con una persona de gerente de materiales que dice, la gente ahí la tienes disponible para cuando yo quiera traerte los materiales. Entonces, desde la parte de que creemos que los de abajo no tienen oportunidades, no tienen esta parte de realmente hacerlos nuestros, como decía Jorge, yo creo que la parte del respeto. Y aquí en México, bueno, en muchas empresas se cambió a que se llaman union o personas no sindicalizadas o personas como la parte nada más de labor, pero eso de llamarlos operadores o hacerlos a un lado, pues en muchas empresas ya está quedando fuera, ¿no? Pero pues México es un país capitalista con cierto toque social, pero todavía no cambiamos. Todavía estamos ahí, en ese proceso. Es que no hay una contradicción, pero en todo caso la cosa de decirle operario o obrero a una persona, yo no veo por qué lo podría menospreciar. En todo caso, la pregunta de por qué a los gerentes se les paga más o menos que no han tocado el producto, qué es lo que hacen los gerentes para ganarse la plata, Jorge. Entonces, esa pregunta se la hizo Elliot Jacks
hace varios años, muchos años, como 70, 80 años atrás. Y se llama el acertijo de Jacques. Sé por qué personas que están más arriba en la organización, que difícilmente han tocado el producto en su vida, y el producto es el que uno le vende a los clientes, se lo factura, y con eso se obtiene la plata, el dinero que entra en la organización, porque esos ganan más dinero que los que han producido, han transportado, han entregado, han Yo lo facturado. veo, yo lo veo por un tema de oferta y demanda. Pues si lo voy a resumir muy No, pero oferta y demanda, estoy de resumidamente. acuerdo, oferta y demanda, pero porque hay una demanda mayor y una oferta menor por personas que ocupan un espacio gerencial, que Pues porque aparentemente no está aportando en nada al producto. lo que pasa es que por un lado, las habilidades que se requiere, que por lo general requieren ciertos estudios y cierto tiempo de desarrollo, que no hay mucha gente en el mercado que las tenga y por ende, pues no hay tanta abundancia en la oferta de personas con el perfil adecuado para gerenciar una compañía, como en la mayoría de casos sí la puede haber para un operador de máquinas, entendiendo que habrá pues procesos que requieren ya un conocimiento de muchos años, pero en Pero general lo veo por ahí. vamos a cerrar aquí porque este es un tema para otra hora. Pero es que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Simplemente la pregunta es más profunda. Es por qué necesitas personas que no tocan el producto, pero son necesarias para la empresa. ¿Por qué? Ese es el acertijo que se planteó Elliot Jackson. Lo contestó de una manera y yo no estoy de acuerdo, y yo lo contesto de otra manera. Yo me acuerdo de la respuesta de Eli a ese conundrum, ¿sí? A Sí, esa incógnita. sí, así Va se un llama señor, entra, Jackson Conundrum. sí, exacto, entra un señor a una tienda de animales y dice, mire, vengo a gastarme $10,000 en el animal más vergatario que tenga. Dice, ah, pues bueno, le muestro ese búho que tiene ahí. ¿Y ese qué hace? Bueno, en principio sabe matemática y habla 3 idiomas. Ah, caramba, ¿y cuánto cuesta? Bueno, cuesta como $7,000. Ah, y tiene algo mejor. Dice, bueno, está el otro búho que está ahí mismo. Ese cuesta 8,000. ¿Y ese qué hace? Ah, no, ese habla 5 idiomas, se conoce todas las obras de literatura. Ah, carajo. Y no tendrá uno mejor todavía. Dice, bueno, está ese que está ahí, pero ese sí cuesta $20,000. ¿Y ese qué hace? No hace nada. ¿Y por qué cuesta $20,000? No sé, pero los otros dos le dicen jefe. El que sabe, Perfecto. sabe y el que no es el jefe. Exactamente. Inversamente proporcional. Bueno, con tan Un profundas abrazo. reflexiones vamos a terminar por hoy. Les agradezco mucho, mucho entusiasmo, y nos vemos en la próxima El semana próximo jueves. en otra conversación. Excelente semana para todos. Un Gracias. abrazo. Chao, nos Chao, vemos. acabo de verlos. Gracias. Chao, chao.